Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó. Palabra y adoración, un espacio para que escuches la voz de Jesús. La voz de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro, una vez más contigo, pidiendo al Espíritu Santo que abra los canales de tu interioridad para que esta palabra de salvación, para que esta palabra que todo lo renueva, pueda tocar las profundidades de tu corazón, de tu mente, de tus sentimientos y transformarte. ¿Sabes que el hecho de que el Dios de Jesucristo, el que Él reveló, el Dios de los cristianos, sea un Dios de perdón, un Dios de rehabilitación, de amnistías generales? Esto es un postulado bíblico, es un postulado teológico evidente. Sin embargo, no te olvides que Dios concede la amnistía no solamente para borrar las penas, para borrar los efectos de esas penas, sino sobre todo para recrear, para hacer algo nuevo, para recrear continuamente al hombre, para invitarlo a través de Jesucristo a que este hombre pueda practicar la justicia, pueda vivir en una situación de gracia, de amistad con Dios totalmente nueva, que pueda superar ese estadio antiguo de la ley y de las leyes y vivir en la dimensión de la gracia, en la dimensión del amor oblativo. Dios no es un mero juez. Él es un soberano que imparte graciosamente la amnistía en cada situación de conversión. Sin embargo, si la amnistía es una vertiente de la reconciliación, no te olvides que también hay otra cara de la reconciliación, y es la lucha para lograr una sociedad reconciliada. La reconciliación es perdón, la reconciliación es indulto, es amnistía, pero también es lucha, también es combate para lograr una auténtica liberación. Por una parte, no estamos reconciliados como hermanos. En la sociedad hay antagonismos de clases sociales, antagonismos étnicos, y esto no procede de la voluntad de Dios. Por esto es importante analizar el conflicto social que existe, analizarlo con la finalidad de poder establecer estrategias oportunas, tácticas, para poder llegar a la superación de estos conflictos. Es la cara de la lucha, de esa lucha como forma activa de reconciliación. Y por otra parte estamos reconciliados en Cristo, en Él que es el mediador de la reconciliación plena, de la reconciliación inmerecida, final. Él murió por causa de la reconciliación de todos. Él logró esa reconciliación en los mismos fundamentos que la provocan. Nos devolvió la amistad con Dios, el perdón, la pacificación, profundamente deseados, profundamente aspirados, son justamente impulsores de una reconciliación futura que Él nos quiere regalar a todos. ¿Sabes por qué? Porque vivimos de esperanza, no de fatalidad. Y la esperanza es que el Señor puede reconciliarnos. Es la cara del perdón, de la reconciliación, que a veces nos falta tener en cuenta. Ese perdón y esa reconciliación capaces de crear un orden nuevo en el que Dios da la posibilidad
de una reconciliación absoluta. Escucha cómo presenta el misterio de la reconciliación el profeta Isaías en el capítulo 43, en el que él le recuerda al pueblo que la memoria del pasado corre el peligro de retirarles la atención de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder. El profeta les recuerda a los miembros del pueblo de Dios, a los desterrados, que tienen un pasado muy poco glorioso y que solamente vale la pena recordar al Dios que los perdonó. Pero Dios no se reveló ahí enteramente. Él no retiró su presencia, Él no concluyó su obra. Dios reanuda nuevamente esa maravilla de salvar y de saciar la sed de los que tienen una esperanza que los impulsa a buscar a Dios. Esa esperanza que les abre el corazón a lo nuevo y que les abre el corazón y los ojos para poder contemplar maravillas que Dios quiere obrar, muy superiores a las que ya ha realizado. Escucha lo que dice el profeta. Así habla el Señor: no se acuerden de las cosas pasadas, no piensen en las cosas antiguas. Yo estoy por hacer algo nuevo, ya está germinando, ¿no se dan cuenta? Sí, pondré un camino en el desierto y ríos en la estepa, para dar de beber a mi pueblo elegido, el pueblo que yo me formé, para que pregonara mi alabanza. Pero tú no me has invocado, Jacob, porque te cansaste de mí, Israel. Me has abrumado, en cambio, con tus pecados. Me has cansado con tus iniquidades. Pero soy yo, solo yo, el que borro tus crímenes por consideración a mí, y ya no me acordaré de tus pecados. Medita en estas palabras del Señor, escuchando este canto de John Solano, Te perdono. Cuando estés abatido y que sientas dolor, se te rompe en dos el corazón y te sientes mal, crees desmayar, desfallece tu fe cuando estés así, que las lágrimas mojan tus sábanas, la caída fue fuerte y no puedes más. Dios te dice: aquí estoy, si me pides perdón, yo te perdonaré, te perdono. Me fallaste, pero hoy te perdono. Tus pecados echo al abandono. Te levanto con fuerzas y te doy vida eterna, te perdono. Me fallaste, pero hoy te perdono. Y he sacado tu vida del lodo y te hago un hombre nuevo para dar testimonio. Cuando estés así, que las lágrimas mojan tus sábanas, la caída fue fuerte y no puedes más. Dios te dice: aquí estoy, si me pides perdón, yo te perdonaré, te perdono. Me fallaste, pero hoy te perdono. Tus pecados hecho al abandono. Te levanto con fuerza, te doy vida eterna, te perdono. Me fallaste, pero hoy te perdono. Y he sacado tu vida del lodo y te hago un hombre nuevo
Dice el Señor: por mi cuenta borraba tus crímenes. ¿Sabes que la segunda parte del libro de Isaías probablemente corresponde al tiempo final del exilio que tuvo que vivir Israel en Babilonia? El exilio supuso una experiencia muy dura para el pueblo de Israel. Ese pueblo que estuvo a punto de desaparecer. Y en esta situación, el profeta anuncia que está a punto de iniciarse un tiempo nuevo, una época de renacimiento, una época de vida, una época de esplendor. La afirmación más importante es que esta gran novedad va a ser posible gracias a la intervención de Dios. No va a ser una obra humana, va a ser una muestra de la misericordia divina. Porque Israel no mereció este cambio positivo, más bien todo lo contrario. Israel se había olvidado de Dios. Israel había preferido el mal y la injusticia, como tantas veces nos pasa también a nosotros. En cambio, los profetas piensan que justamente esta injusticia, este pecado, este olvido de Dios, fue la causa de todas las desgracias que el pueblo tuvo que sufrir. Y la gran noticia es la noticia del perdón. Es que Dios introduce ahora en el pueblo una novedad radical en su modo de relacionarse con su pueblo. Y esta novedad consiste en concreto en el perdón. Dios, frente a un pueblo pecador y traidor, frente a un pueblo adúltero, infiel, se revela como un Dios de perdón. Él no trata al pueblo con los criterios de una justicia estricta. Lo trata con los criterios de un amor que es misericordioso, hasta el punto incluso de borrar las faltas del pueblo, de olvidar los pecados del pueblo. Por lo tanto, todo el acento del texto de Isaías que escuchaste está dirigido a recalcar esta gratuidad del don de Dios. El perdón no se merece. El perdón es gracia. El perdón es regalo. El perdón es amnistía de un Dios que ama y porque ama supera la justicia. Este Dios que interviene y que convierte con su intervención una historia de desgracia y de sufrimiento en una realidad de salvación y de alegría. Esto es lo que hace Dios cuando entra en la vida de una persona. Esto es lo que puede hacer Dios también en tu vida. Transformar cualquier historia de desgracia o sufrimiento en una fiesta. La diferencia es que Él entró, se sumergió en ese sufrimiento y sumergiéndose en ese sufrimiento lo transformó, porque Dios es perdón. Hacé oración conmigo con este Salmo número 40, que dice así: Feliz el que se ocupa del débil y del pobre. El Señor lo librará en el momento del peligro. El Señor lo protegerá y le dará una vida larga. Lo hará dichoso en la tierra y no lo entregará a la avidez de sus enemigos. El Señor lo sostendrá en su lecho de dolor y le devolverá la salud. Yo dije: Ten piedad de mí, Señor, sáname, porque pequé contra ti. Tú me sostuviste a causa de mi integridad y me mantienes para siempre en tu presencia. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, desde siempre y para siempre. Dichoso el que cuida del pobre y desvalido. En el día aciago lo pondrá a salvo el Señor.
El Señor lo guarda y lo conserva en vida para que sea dichoso en la tierra. Gracias, Señor. Gracias por este don que le hiciste a tu iglesia en nuestros días. Este don de la inquietud por los pobres, de la denuncia de la opresión, de la injusticia, de la lucha por la liberación en las almas de los hombres, en las estructuras de la sociedad. Gracias, Señor. Gracias por habernos sacudido, por habernos sacado de la autocomplacencia en ese orden de cosas establecido. Gracias porque una y otra vez me sacás de esa conformidad culpable con la desigualdad social, porque querés liberarme de contemporizar con la explotación del hombre por el hombre. Gracias, Señor, por esta nueva luz, por este nuevo valor que surgió en la Iglesia para denunciar la pobreza y para luchar contra la opresión. Gracias por la Iglesia de los pobres, Señor. Tú hiciste que nuestros pensadores piensen y que nuestros hombres de acción actúen. Y en nuestros días, la teología se fue haciendo cada vez más una teología de la libertad, de la liberación. Los pastores se han vuelto mártires. Gracias porque nos abriste los ojos para ver en los pobres, en cualquier hermano sufriente, a nuestros hermanos que sufren, a los miembros doloridos junto con nosotros, de ese cuerpo, de esa humanidad, cuya cabeza eres tú, Señor. Tú acabaste con los días en que, de un modo equivocado, entendíamos que obedecíamos tu voluntad aceptando la injusticia o aceptando la situación de los pobres, como si esa fuera tu voluntad. Y ahora me haces entender que tu voluntad no es la injusticia, Señor, que tu voluntad no es la opresión. Y por eso te pido perdón si alguna vez usé la excusa de tu voluntad para justificar un orden social injusto. Volviste a hablar por tus profetas, Señor, como lo hacías antes. Volviste a responder, ayudarnos a responder con agradecimiento a la llamada, al reto que los profetas me ofrecen. Quiero volver a vivir la experiencia de la libertad de tu pueblo, Señor. Podés continuar esta oración haciéndote eco de este tema musical de Israel y Moisés. Perdóname. Y aprovecha a pedirle al Señor un profundo quebrantamiento de tu corazón, para que la experiencia del perdón verdaderamente te renueve. Son sectores enteros de la sociedad los que se encuentran desamparados como una viuda sin apoyo, sin ayuda. Y esos gritos de dolor llegan hasta ti, Señor. Y vos, como respuesta, despertás una conciencia nueva en tu iglesia. Una conciencia nueva para hacernos solidarios con todos los que sufren, para hacernos trabajar para acabar con los males que están afligiendo a nuestros hermanos. Tomamos como un privilegio el que en nuestra era haya sido escogida como la era de la liberación, que nuestra iglesia sea la iglesia de los pobres. Y Señor, aceptamos con alegría la responsabilidad de trabajar para conseguir un orden social distinto, para volver a hacer brillar la justicia entre los hombres, para que así como todos somos iguales en el amor que vos nos tenés, también seamos iguales en el uso de los bienes de la tierra, en lo que diste a todos tus hijos, Señor. Yo
Yo te pido, Señor, que este compromiso se convierta en una meta de todos mis esfuerzos, en la misión de mi vida. Me alegra darme cuenta que a mi alrededor se levanta cada vez más una conciencia universal de justicia, una conciencia de hermandad entre todos los hombres. Y yo quiero contribuir, Señor, a esta conciencia. Quiero contribuir con mi trabajo, con mi entusiasmo. Siento en mi corazón la fuerza de la llamada a un orden justo. Y creo que soy un afortunado, Señor, por haber nacido en este momento, por haber recibido esta gracia. Gracias, Señor. Gracias por haber bendecido a mi generación. Te pido que hagas que todos nosotros nos esforcemos cada vez más a fondo en el servicio a los pobres. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, ahora y por siempre. Amén. Amén. Continúa esta plegaria escuchando y haciéndote eco de este canto de Fosforito García, Perdóname. Perdóname, que con mis hechos yo te he hecho sentir que no me haces falta. Perdóname por deliriar con situaciones, con mis fuerzas y no con tu palabra. Perdóname por abusar de esa sangre tan preciosa, olvidando su valor. Perdóname por querer ser el primero, olvidando que tuyo es el honor. Perdóname, sé que el aplauso ha causado yo sentirme más que tú. Perdóname por querer ser como el hombre y menos como tú. Perdóname, yo te lo suplico, yo te pido perdón. Es la sangre del Cordero cayendo sobre mí. Es la sangre del Cordero purificándome a mí. Es la sangre del Cordero que me impulsa hoy a mí. Decir que es la sangre del Cordero, que ahora puedo yo decir que fue la sangre del Cordero que me restauró a mí, que fue la sangre del Cordero que me perdonó a mí, que fue la sangre del Cordero que me impulsa hoy decir que fue la sangre del Cordero la que me perdonó a mí. Perdóname, sé que el aplauso ha causado yo sentirme más que tú. Oh, perdóname por querer ser como el hombre y mucho menos como tú. Perdóname, yo te lo suplico, yo te pido perdón.
la sangre del Cordero la que me perdonó a mí. Fue la sangre la que me perdonó a mí. San Pablo, del mismo modo que lo hizo con los corintios, ahora te está invitando a vos, hoy, en este momento, a encontrar en Jesucristo tu propio modelo de coherencia. Esa coherencia en tu manera de vivir, que también tiene que ser manifestación de la coherencia de Dios, justamente porque en Dios todas las promesas se hacen realidad. Escucha cómo te lo dice en la segunda carta a los cristianos de Corinto, en el capítulo 1, versículos del 18 al 22. Hermanos, les aseguro por la fidelidad de Dios que nuestro lenguaje con ustedes no es hoy sí, mañana no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, el que nosotros hemos anunciado entre ustedes, tanto Silvano y Timoteo como yo mismo, no fue sí y no, sino solamente sí. En efecto, todas las promesas de Dios encuentran su sí en Jesús, de manera que por Él decimos amén a Dios, para gloria suya. Y es Dios el que nos reconforta en Cristo a nosotros y a ustedes, el que nos ha ungido, el que también nos ha marcado con su sello y ha puesto en nuestros corazones las primicias del Espíritu. Jesús no fue primero un sí, después un no. No va y viene con el viento la palabra de Jesús. En Jesús todo se convirtió en un sí. Ese sí que te dio a vos. Ese sí que por su Espíritu Santo pretende suscitar también en vos. La segunda carta a los Corintios es un escrito complejo. Es el reflejo de las relaciones que no siempre fueron fáciles entre Pablo con los cristianos de esa gran ciudad griega con tanta corrupción. Y la carta contiene una variedad notable de temas, de tonos, y esto hace pensar que incluso se podría tratar de una colección de fragmentos de distintas cartas. La carta empieza con un saludo inicial y con un texto de bendición, de acción de gracias. Esto es habitual en los escritos de Pablo. Y a continuación Pablo hace algunos comentarios sobre sus relaciones con la comunidad de Corinto, donde explica que tuvo que aplazar la visita que les quería hacer, asegurándoles que esto no fue un cambio de actitud interesado. En este contexto, Pablo reafirma su sinceridad e invoca como testigo a Dios. Él sabe que es un imitador de Jesucristo y que en Jesús se cumplieron todas las promesas de Dios. Él sabe que la actuación de Dios en Jesucristo se puede resumir en una palabra breve, en una palabra clara: el sí. En un Dios que no tiene doblez, que por eso no te falla, porque el sí que Dios te dio es incondicional. La pregunta es, ¿tu respuesta a ese sí también es incondicional? Por tu parte, ¿estás viviendo este sí del reconocimiento de Dios en la coherencia de tu vida, en la entrega, en el abandono, en un sí incondicional a Dios? Dios es fiel, por eso puede perdonar.
Y porque Dios es fiel, te podés confiar a su perdón. Esto no significa jugar con Dios, esto no significa vivir una vida ambigua. Esto significa que podés contar con Él después que hayas caído para pedirle que te levante. Hacelo con este canto de Israel y Moisés. Perdóname. Perdóname, lo que pasa es que te quiero. El amor no es egoísta. Yo te quiero hacer feliz, mi amor. Perdóname si te he ofendido momento. Oh, casi ya te pierdo. Yo te quiero para mí. Perdóname, mi amor, que por amarte así no quise hacerte mal. Te quiero hacer feliz. Perdóname, mi amor, tenemos que emprender la vida y el amor se deben compartir. Perdóname si te he ofendido un momento. Casi yo te pierdo. Yo te quiero hacer feliz. Perdóname, mi amor, que por amarte así no quise hacerte mal. Te quiero hacer feliz. Perdóname, mi amor, tenemos que aprender la vida y el amor se deben compartir. La vida y el amor se deben compartir. Perdóname, perdóname. ¿Sabes que el pecado, el alejamiento de Dios, tarde o temprano nos va paralizando? Va matando lo mejor de nosotros mismos, nos va secando en nuestra capacidad de relación. El pecado lleva a una muerte lenta, a veces incluso a una muerte rápida. Quiero que escuches este relato del Evangelio de Marcos, en el que el Señor te invita a dejarte restaurar por Él. Escúchalo, está en el capítulo 2, versículos del 1 al 12.
Jesús volvió a Cafarnaúm y se difundió la noticia de que estaba en la casa. Se reunió tanta gente que no había más lugar ni siquiera delante de la puerta, y él les anunciaba la palabra. Le trajeron entonces a un paralítico, llevándolo entre 4 hombres. Y como no podían acercarlo a él a causa de la multitud, levantaron el techo sobre el lugar donde Jesús estaba y, haciendo un agujero, descolgaron la camilla con el paralítico. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Unos escribas que estaban sentados allí pensaban en su interior: «¿Qué está diciendo este hombre? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios?». Y Jesús, advirtiendo enseguida que pensaban así, les dijo: «¿Qué están pensando? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu camilla y camina. Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados», dijo al paralítico: «Yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó enseguida, tomó su camilla y salió a la vista de todos. La gente quedó asombrada y glorificaba a Dios diciendo: «Nunca hemos visto nada igual». El Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados. ¿Sabes que al comienzo del Evangelio Marcos describió la actividad de Jesús justamente destacando que Él enseña algo nuevo y lo enseña con autoridad? Que el poder de curar que Jesús tiene es manifestación de la fuerza de Dios que está actuando en Él. Y a continuación de esto, empezando con la escena del paralítico, Marcos presenta 5 episodios de conflicto. Episodios donde se manifiesta esa oposición contra Jesús que va a terminar llevándolo a la cruz. Jesús vuelve a Cafarnaúm. Hacía pocos días había partido de ahí, y enseguida se corre la voz y la multitud se congrega frente a la puerta de la casa donde estaba Jesús. Y como respuesta a tanta gente interesada, Jesús continúa la predicación, Jesús los nutre. Fíjate que Jesús, es importante esto de la predicación, porque Jesús primero los salva de la parálisis espiritual, les predica la palabra de Dios. Los sana con la palabra, Jesús predica. No vino a poner hospitales. La verdadera sanidad viene de la transformación interior que la palabra produce. Y la atención enseguida se desplaza hacia una persona concreta, hacia un paralítico que quiere la ayuda de Jesús. La descripción de todos estos hechos justamente está en consonancia con el ambiente palestino, donde la mayoría de las casas tiene un techo hecho de barro, o de madera o de esteras, con una escalera exterior que permite subir al techo, y ese gesto ingenioso, atrevido de los compañeros de este paralítico que llevan la camilla, Jesús lo interpreta justamente como un signo de fe. Y a esta fe de los amigos, Jesús responde, y sus palabras resultan sorprendentes. Él no habla de enfermedad, Él habla de pecados. Y sabes que el pensamiento judío tradicional consideraba que las enfermedades eran consecuencia de los pecados. Muchas de nuestras enfermedades son consecuencia de nuestros pecados. Hay muchas causas de enfermedad y no todas vienen de virus. Vienen de los demonios, vienen del pecado que nos arruina la vida. Hoy hablamos de enfermedades psicosomáticas. No solo hay psicosomáticas, hay espiritual somáticas. Cuando el espíritu está enfermo, el cuerpo tarda muy poco en enfermarse también. Y el pecado es la corrosión del espíritu. Los maestros de la ley
aparecen en contraposición de Jesús. Y después de que escuchan estas palabras que él le dirige al paralítico, la primera reacción es considerarlas una blasfemia. Sabes que hay muchos textos del Antiguo Testamento que hablan de Dios como del único que tiene poder para perdonar los pecados. Y justamente Jesús acá está manifestando su divinidad. Ese perdón de los pecados le fue confiado a Israel, pero solamente a través del culto, a través de los sacrificios expiatorios que se hacían en el templo. Sabes que según el libro del Levítico, dice el Levítico, aquel que blasfeme contra el nombre del Señor será reo de muerte. Levítico 24:16. Y la reacción de los escribas justamente es una alusión que Marcos está haciendo a esa condena futura a muerte que va a sufrir Jesús. Por primera vez en el Evangelio, Jesús usa aquí la expresión el Hijo del Hombre para referirse a sí mismo. Y justamente se trata de la frase culminante de toda la narración. Jesús acá está reivindicando su poder de perdonar los pecados. Se está manifestando como Dios. Hay una finalidad explícita en Jesús en demostrar este poder. Él le ordena al paralítico que se levante. Y si el paralítico cumple con esa orden, esto significa que las palabras de Jesús son eficaces. Y que por lo tanto también son eficaces cuando perdona los pecados. Del mismo modo que fue eficaz el levántate y anda, y él se levantó y caminó, esa era la prueba de que cuando Jesús le dijo tus pecados te son perdonados, verdaderamente estaban perdonados. Y esa es la prueba de que Jesús tiene poder para perdonar los pecados, y si tiene poder para perdonar los pecados, es Dios, no solo un gran profeta, no solo un gran hombre, porque solo Dios perdona los pecados. Este texto destaca esta realización inmediata de las palabras de Jesús, de estas palabras con poder para sanar, con poder para perdonar. Pone de relieve que el hecho justamente se produce públicamente, y públicamente provoca la reacción de admiración de la gente, que empieza cada vez más a querer ser sanada por Jesús y a querer ser perdonada por Jesús. Medita un poco en esto. Te invito a escuchar este tema de Orlando Castro, Perdónalos. Es un tema que te va a invitar a interceder para pedir el perdón. Por mí, no tenías que sentir lo que sentiste por mí, no tenías que vivir lo que viviste por mí. Todo esto fue la causa de tu amor por mí. No tenías que sufrir, pero sufriste por mí. No tenías que padecer, padeciste por mí. No tenías que morir, pero moriste por mí. Por mi culpa te azotaron,
y tus manos laceraron. Todo eso fue por hacerme vivir. Y fue allí que tu sangre vertió. Y fue allí de tu costado agua brotó. Y fue allí que su espíritu al Padre encomendó. Pero en tu amor dijiste al Padre: Señor, perdónalos. Oh, oh, oh. No tenías que sufrir, pero sufriste por mí. No tenías que padecer, padeciste por mí. No tenías que morir, pero moriste por mí. Por mi culpa te azotaron y tus manos laceraron. Todo eso fue por hacerme vivir. Y fue allí que tu sangre vertió. Y fue allí de tu costado agua brotó. Y fue allí que su espíritu al Padre encomendó. Pero en tu amor dijiste al Padre: oh Señor, perdónalos. Y fue allí que su sangre perdió. Y fue allí de tu costado agua brotó. Y fue allí que su espíritu al Padre encomendó. Pero en tu amor dijiste al Padre, pero en tu amor dijiste al Padre: Señor, perdónalos, perdónalos. Oh, oh, oh. Podemos decir cualquier cosa, pero los que me escuchan, ¿cómo van a saber si estoy diciendo la verdad o no? El pensamiento interior y la palabra que yo expreso al exterior puede ser que no estén de acuerdo. Es más, muchas veces no están de acuerdo. Cuando Jesús afirmó: tus pecados quedan perdonados, esto podía ser verdadero o podía ser falso. ¿Cómo se lo puede distinguir? Y mucho más cuando esta afirmación sonaba a una blasfemia, porque solo Dios puede perdonar los pecados. Y por eso, lo que sigue a continuación es la prueba de esto primero que Jesús dijo. Esto de que un paralítico se levante, tome su camilla y se vaya, es un hecho comprobable. Y con este hecho se demuestra lo anterior, que no era comprobable, pero que había que creerlo. Porque no podemos encontrar paz si no tenemos la certeza de que Dios nos perdona. Los hechos hablan mucho mejor que las palabras. Acordate de aquella frase de San Juan en su primera carta: hijos míos, no amemos con frases y palabras, sino con hechos y de verdad. Y si alguien afirma yo amo a Dios, pero no ama a su hermano, sería un mentiroso, porque quien no ama a su hermano a quien ve,
no puede amar a Dios al que no ve. Desde el momento en que Dios asumió la naturaleza humana, las cosas espirituales y todo lo que es interior tiene que poder tener una expresión externa, comprobable justamente a través de los 5 sentidos. Los 7 sacramentos de la Iglesia son justamente esto. Son realidades internas que se expresan a través de signos externos. El sacramento de la penitencia, por ejemplo, que hoy sale en este Evangelio, de algún modo exterioriza ese proceso interior que es el arrepentimiento. El hecho de que este arrepentimiento se haga perceptible, se manifieste en el confesor cuando da la absolución: yo te absuelvo de tus pecados. Es la notificación del perdón de Dios que se puede escuchar, que le da al perdón una dimensión externa, social. Esa realidad que habría podido quedar reducida a un simple acto de arrepentimiento profundo en el ámbito privado, en el interior del sujeto, pero que ahora tiene una verificación exterior. Hay una palabra que se escucha: yo te perdono, como la que escuchó este paralítico. Del mismo modo, el agua del bautismo, el pan y el vino en la Eucaristía, las unciones, las imposiciones de manos, toda la gestualidad corporal unida a las palabras que le dan forma a los sacramentos, son signo externo de una acción benefactora de Dios sobre nosotros. Sin esto, quizás se nos pasaría inadvertida, porque es de un orden interior, de un orden puramente espiritual. Y esta dinámica de la realidad sacramental, que en un sentido estricto se aplica tan solo a los 7 sacramentos, pero se puede extrapolar con facilidad a un montón de otras realidades de nuestra vida. Nuestra convivencia en la familia, en el lugar de trabajo, podría mejorar en calidad si diéramos muestras externas de cariño, de amor sincero. En muchas ocasiones valoramos positivamente a los demás, pero no lo manifestamos. Y quién sabe cuánto les ayudaría poder comprobar por medio de pequeños detalles externos la existencia de estos sentimientos nuestros. En muchas ocasiones nos hacemos los duros porque nos parece que ser demasiado amable es una debilidad, que uno puede perder autoridad respecto a los que considera más débiles. Y sin embargo, ¿cuánto agradecerían ellos poder comprobar que su persona, su actitud, su trabajo son amados y son valorados? ¿Cuántas depresiones podríamos evitar a los demás? ¿Y cómo crecería la autoestima que necesitan para su equilibrio psicológico? Y tan fácil que resulta actuar así. Los demás, si los miramos con ojos cristianos, son el sacramento, el signo externo de la presencia de Dios. Todo lo que hacemos a uno de ellos, por pequeño que sea, es un acto de culto, porque Dios nos está esperando en ese hermano. Que las palabras de Jesús, cuerpo entregado, sangre derramada, que se refuerzan en el signo del pan compartido, del cáliz ofrecido, te hagan verdaderamente un imitador de esta vida de Jesús. Te invito a que medites en este paralítico, paralizado en su pecado y en su enfermedad, que por la palabra poderosa de Jesús se levantó, del mismo modo que Él te quiere levantar a vos hoy, en cualquiera de tus parálisis. Hacelo escuchando este canto de Blanton: tú me levantarás, y pedile que te levante. Tú me levantarás cuando no tenga fuerzas, siempre me amarás a
pesar de mi condición, y en mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Jesús, eres mi amigo y mi esperanza. Tú me levantarás cuando no tenga fuerzas, siempre me amarás a pesar de mi condición, y en mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Jesús, eres mi amigo y mi esperanza. Extenderás tu mano y me levantarás. Tu misericordia me alcanzará. Tu sangre me limpia, vestiduras blancas me das. Porque tú vives, sé que me levantarás. Tú me levantarás cuando no tenga fuerzas, siempre me amarás a pesar de mi condición, y en mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Jesús, eres mi amigo y mi esperanza. Tú me levantarás cuando no tenga fuerzas, siempre me amarás a pesar de mi condición, y en mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Jesús, eres mi amigo y mi esperanza. Extenderás tu mano y me levantarás. Tu misericordia me alcanzará. Me alcanzará. Tu sangre me limpia, vestiduras blancas me das. Porque tú vives, sé que me levantarás. Tú me levantarás cuando no tenga fuerzas, siempre me amarás a pesar de mi condición, y en mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Jesús, eres mi amigo y mi esperanza. Eres mi amigo y mi esperanza. Yo sé que me levantarás.